Bueno, yo soy José Santos. ¿Puedes poner el...? Bueno, ese era el título. Ahora hay otro, pero el título nuevo es Génesis y desaparición de los campos, una aproximación topológico-filosófica a la dictadura militar chilena. Ese tema voy a... como imagino que están todos cansados y podemos dejar espacio para conversar, voy a leer algunas reflexiones que tienen que ver con este tema que he estado trabajando ya hace un rato. Y luego, si hay comentarios o conversaciones o discusiones, ¿No? Ya. ¿Ahí? Ahí sí. Es que no soy muy hábil con estas cosas. Gracias. Es que si lo pones ahí no veo. ¿Ahí sí? Perfecto. Entonces, como les decía, esto cambió un poco el título, pero no es relevante. Voy a leer un texto, imagino que unos 15-20 minutos, no más que eso, para no cansarlos, y luego a ver si conversamos un poco sobre estos temas. Entonces, pretendo, escribe Umberto Giannini, no llegar tarde a comprender las cosas de mi mundo y de mi tiempo, proyecto que jamás un pensador debería perder de vista. El objetivo preferente, tal vez el único de la reflexión, habría de ser, según el pensador chileno, los asuntos propios del mundo al que se pertenece, del tiempo en el que nos tocó vivir. Arturo Roig, hablando en un sentido cercano, habla en un sentido cercano del a priori antropológico. El pensador mendocino alude con ello a un yo que aparece y con ello descubre, afirmando que tiene valor, que lo tiene el pensar y pensarse. Este acto valorativo originario sería el antecedente necesario e indispensable para la existencia de la filosofía. Ponernos a nosotros mismos como valiosos implica para Roig tener lo nuestro como algo valioso, muy especialmente nuestro lugar, nuestro mundo. Si nos es valioso el pensarnos, también lo es pensar lo nuestro, y lo nuestro es América Latina, en este caso lo es Chile. Las ideas filosóficas no se dan solas en forma aislada, ya lo había visto José Gaos cuando afirma que una idea es siempre reacción de un hombre a una determinada situación de su vida. La idea es una acción que el hombre realiza en vistas de una cierta circunstancia y con una precisa finalidad. Las ideas se dan entrelazadas entre ellas y vinculadas esencialmente con el mundo, con el sustrato problemático en el que surgen. Si se alcanzan a dar cuenta, estoy tratando de mostrar por qué tiene sentido pensar filosóficamente el acontecimiento de la dictadura militar y en particular el acontecimiento de los campos de prisioneros y de tortura. Pero en un marco general. La irrupción del pensamiento filosófico en América Latina tiene lugar en estados de crisis, de excepción si se quiere. Esta sorprendente constatación, alarmante constatación si se quiere, busca algo más que provocar y nos muestra un escorzo o un cariz de dicha reflexión que creo la define esencialmente. Un filósofo colombiano presentaba en Argentina hace unos años una ponencia cuyo título rezaba Filosofar en tiempo de guerra. En ella mostraba de forma absolutamente sobrecogedora de qué manera, incluso antes de ser directamente un ejercicio crítico, el hacer filosofía en su país era un asunto en el que uno se jugaba la vida. Decir filosofía en América Latina en el sentido de hacerlo en medio de la violencia tiene consecuencias de las que no es posible abstraerse del todo. La reflexión que se instala en medio de la violencia es, en la gran mayoría de los casos, afectada, influida, incluso determinada por esta circunstancia. La violencia se vuelve, por lo tanto, un tema preferente para la reflexión filosófica. Pensar lo nuestro en América Latina es pensar la violencia que caracteriza nuestro mundo. Violencia colonial, violencia intercultural, violencia represiva, violencia dictatorial, entre otras.
Roig ha hecho ver que el pensamiento latinoamericano, en lo que muestra de verdaderamente creador, se nos aparece cuestionando el discurso colonialista. Ampliando un poco esta afirmación, podríamos decir tal vez que el pensamiento latinoamericano, en lo que tiene de mayor creativo, se presenta como crítica de la violencia en todas sus manifestaciones. La dictadura militar, la represión política, abre para la investigación filosófica entonces una infinidad de escorzos de análisis productivos, interesantes de abordar. En esta oportunidad nos detendremos tan solo en uno de ellos, el asunto de la prisión política en tanto que lugar. El hacer del lugar un objeto de estudio nos sitúa en un ámbito que, con algunas precauciones, podría denominarse topología. Aunque el término utilizado expresa y técnicamente por las matemáticas, por topología podría entenderse, rescatando el sentido etimológico original de los términos topos y logos, el estudio del lugar. El tema del lugar es abordado por múltiples disciplinas. Además de las matemáticas, habría que mencionar aquí la geografía, el urbanismo, la física, la arquitectura, la sociología, la literatura, los estudios culturales y, por supuesto, también la filosofía. De ahí que uno tiende a compartir la expresión de Lucía Lepard cuando dice, al comenzar su estudio sobre el lugar, que hay una enorme literatura sobre el lugar, muchas más de los que se puede sospechar. No es, sin embargo, el lugar en general lo que nos interesa aquí, sino más bien el campo de prisioneros, de concentración, o como también se les llama, el centro de detención y tortura. En tanto que lugar, la aproximación ahora sería dual. Me interesa el tránsito que va desde el origen y constitución de los lugares de presidio, lo que llamaremos topogénesis, a la destrucción o desaparición de dichos lugares, lo que llamaremos tanatopo. No sé si llego hasta ahí, pero al menos la primera parte. La categoría de topogénesis proviene de la arquitectura. Quien parece haberlo usado por primera vez es un arquitecto apellido Montorola en una trilogía de finales de los años 60. Según este autor, con esta categoría se designa el estudio de la construcción de los lugares para vivir. A partir de ahí se puede ampliar el uso de esta categoría sin desvirtuar el sentido en el que en la que lo usa este autor. Topogénesis, en un uso cercano a lo etimológico, es simplemente el estudio de la génesis de los lugares. El objetivo, la finalidad, no son lo definitorio del concepto, pues si bien es cierto, hay lugares que se generan para vivir, en ellos hay otros que surgen con otros sentidos. Incluso desde una perspectiva arquitectónica hay lugares para hacer deporte, para reunirse, para estudiar, para compartir y vender. La finalidad de los campos de detención y tortura, sin duda, no es, al menos en un primer sentido, el que sea un lugar para vivir. La generación de un lugar puede no ser solo por construcción, en este sentido arquitectónico, sino que puede ser también por transformación y por destrucción, y lo que nos interesa ahora, por reconfiguración. El caso de los campos de prisioneros es de este último tipo, el de generación por reconfiguración. Si hay algo que de inmediato llama la atención cuando se analiza el listado de los centros de detención que hubo en Chile durante la dictadura militar, es que prácticamente ninguno de ellos fue creado explícitamente con estos propósitos. En el documental titulado Chacabuco, Memorias del Silencio de Ancelovich, uno de los entrevistados señala con razón que, cito, elegían espacios existentes. Los militares nunca construyeron cárceles. Lo que se observa es que casi en la totalidad de los casos se trata de una reconfiguración de lugares ya existentes, lugares que nacieron con otra finalidad, que son en algunos casos refaccionados o habilitados y que son transformados en lugares de reclusión, de interrogación, de tortura. Pascal Bonnefoy informa de un plan de contingencia desarrollado en el Estado Mayor de la Defensa Nacional por un grupo de oficiales golpistas liderados por el vicealmirante de la Armada, Patricio Carvajal, que ya estaba elaborado en junio de 1973 y habría incluido la apertura de campos de concentración en todo Chile, utilizando una serie de instalaciones ya existentes. En Chile, y ahí vamos a pasar a la... no sé por qué. Ahí. En Chile, durante la dictadura militar, se tiene noticia de la existencia de más de 1.100 lugares que sirvieron como centros de detención y o tortura a lo largo del país.
Voy a subrayar 1100 porque es un número realmente enorme. De ellos, un número importante eran inicialmente casas particulares, que fueron transformadas en las llamadas casas de seguridad, se volvieron casas de la CNI, casas de la DINA, etc. Hay también casas de fondo que fueron utilizadas como centros de detención. Algo parecido ocurre con algunas clínicas y una serie de edificios públicos y civiles como centros deportivos, universidades, liceos y colegios, hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de trenes y edificios de la administración pública. ¿Sí? Junto con ello hay también instalaciones de los uniformados que se vuelven centros de detención y tortura, como unidades militares, unidades de policía, investigación, unidades de carabineros, incluso algunos barcos se transforman en centros de detención y tortura. Finalmente se podrían mencionar los casos de las cárceles, que generadas inicialmente para albergar delincuentes, son utilizados para encerrar a prisioneros políticos. Para hacer, ahí hay un cierto listado, ¿no? Para que vean la magnitud de la... Para ser utilizadas como centros de detención y de tortura, todos estos espacios sufren mutaciones, cambios en diferentes sentidos. Por de pronto, hay tres que saltan a la vista. Se altera su finalidad, por lo mismo sufren cambios físicos y los sujetos vinculados a estos lugares pasan a ser otros. Lo que les voy a ir mostrando ahora son solo fotos de distintos lugares, ¿eh? No tiene, ni siquiera están ordenadas. Algunas sí, otras no. Es un poco caótico, pero es solo como un acompañamiento. Así que, como no lo puedo programar, lo voy a ir pasando. Si me demoro mucho, me dice. El cambio, la transformación o reconfiguración se verifica, como decía, en primer lugar en vistas de la finalidad y por lo tanto del sentido. Los lugares que servían para morar, para administrar, para jugar, para festejar, incluso para instruir, enseñar, curar o sanar o contener antisociales, pasan a tener nuevas finalidades. En principio, privar de libertad, interrogar, torturar, hacer trabajar forzosamente, hacer desaparecer, etc. Todos estos lugares simplemente dejan de ser lo que habían sido hasta entonces y se vuelven lugares de detención, de interrogación o tortura. Quienes conocieron estos lugares y les toca vivirlos desde dentro, cuando ya se han transformado en centros de detención, dan cuenta expresa de esta mutación. Ibar Aybar, por ejemplo, nació en el norte, puntualmente en la oficina salitrera llamada Chile, y de pequeño visita Chacabuco. Cito: ahora en 1973 yo estaba nuevamente en Chacabuco, todo era distinto. Más adelante en su relato repetirá su juicio, pero lo explica más detenidamente. Dice: 30 años atrás, cuando esa salitera luchaba aún por sobrevivir, conocí Chacabuco. Entonces visité su plaza verdosa de cuidados intensivos, donde el agua no escaseaba. Visité la iglesia y el teatro. Ahora todo había cambiado. La desolación, el silencio y el polvo de los años que lo cubrían todo eran los únicos vestigios de esos viejos monumentos. Jorge Montalegre, al referirse al Estadio Nacional, evoca también antiguos recuerdos. Dice: me veo corriendo con mi hermano Óscar como dos barrabases ansiosos por entrar al estadio para disfrutar de los octogonales en que jugaba Santos de Brasil con Pelé y todo ese ambiente de fiesta. En una de esas aglomeraciones frente a la boletería, el guanaco nos mojó por primera vez, pero esa represión era casi un juego. Una suerte de bautizo de represión, en el mismo lugar donde unos años después sería encerrado y torturado. Más adelante, ahora ya como prisionero, comenta Montalegre: me recuerdo mirando desde los baños hacia la entrada del estadio. Me asomaba sin buscar a nadie, reconociendo el barrio. Había vivido muy cerca, compartiendo una pieza con mi hermano Óscar. Además tenía tías a pocas cuadras. En la casa de una de esas tías vivía la nené. Todo era familiar y al mismo tiempo lejano. El cambio de finalidad produce una alteración radical, profunda en dichos lugares, al punto de que no solo sorprende, sino que llega a parecer inverosímil a los detenidos. Basta leer la sorpresa y el dolor de Lujarse al constatar que el lugar al que la llevaban prisionera no era otro que Londres 38. Momentos después, dice Arce, se inició un viaje que duraría tantos años.